Daniel, Isaac, puedes empezar. bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy, donde hoy vamos a hablar un poco, obviamente, vamos a hablar un poco del señor Netanyahu, vamos a hablar de las efemérides y van a ver cómo se combinan en días, se combinan los eventos en todo el mundo, toda la historia. Y eso quiere decir que ya deberíamos de saber lo que viene, nada más por conocer bien nuestras efemérides. Pero ahorita van a ver. Y además vamos a tener una invitada muy especial. Vamos a tener con nosotros a Judith Sirota, quien nos hablará sobre Leisure, su historia, su misión, los servicios que ofrecen y los eventos que tienen por venir. Y claro, vamos a tener a Carmen desde el CEDEJUM, que además tú ayer a Judith ahí nos mandó unas fotografías del lugar y debo de reconocer otra vez. Esta comunidad sabe hacer las cosas, esta comunidad, quiero decir, esa comunidad sabe hacer las cosas muy, muy bien. Realmente el lugar está muy bien adecuado. Es entrar a ese lugar. Bueno, luego hablamos, cuando llegue el Carmen, hablamos del CDJ para no perder el tiempo ahorita. Em, vamos a empezar con las efemérides y, y vamos a hablar de lo que sucede esta semana en la historia del judaísmo, bueno, en el mundo en general. El 9 de noviembre es un día así muy particular, porque el 9 de noviembre del 38 se conmemora, sucedió Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que prácticamente señaló el inicio del final de las comunidades judías de Europa Oriental y el inicio de la Segunda Guerra, o por lo menos de la guerra en contra de los judíos, 9 de noviembre de 1938. El 9 de noviembre de 1956, Jean-Paul Sartre finalmente denuncia al comunismo y se aleja por completo de este movimiento, diciendo que sí, que igual que el nazismo no es más que un populismo y un fascismo insoportable. El 9 de noviembre se conmemora la caída del muro de Berlín, se reunifica Alemania, o sea, de Kristallnacht a la reunificación de Alemania en el mismo día en tan solo 50 años. Dos generaciones, una generación, 50 años, y la historia da una vuelta en redondo. Fíjense, también el 10 de noviembre hay una resolución de las Naciones Unidas que iguala al sionismo con el racismo. Yo no sé cuántos de ustedes, probablemente quizás muy pocos, quizás muchos, recuerden esos días en los que Luis Echeverría quería llegar a la presidencia de las Naciones Unidas, quería ser el líder del tercer mundo, y entonces se le hizo fácil y dijo, pues sí, sionismo es racismo. Y bueno, se vinieron una serie de consecuencias contra México, sobre todo a partir de las comunidades de Estados Unidos que se ofendieron dramáticamente con eso. Y si bien sionismo no es racismo, a lo mejor si la resolución hubiera sido diferente, hubiera tenido un poco más de razón. La realidad es que no, no es racismo, pero definitivamente tampoco es amor y amistad y muchas otras cosas. En fin, el 11 de noviembre se firma el armisticio de la Primera Guerra Mundial y ese mismo día prácticamente se sientan las bases para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 11 de noviembre de 1918. A veces sí aprendemos en función de lo que pasó el 11 de noviembre de 1918, donde Francia, la Gran Bretaña, llegaron, pero a comerse en trozos gigantescos el Imperio Otomano, a Alemania y a todos sus aliados, los dejaron en la a más absoluta pobreza, sin ninguna posibilidad de ingresos, y con eso produjeron las crisis económicas de los años 20 y 30 que por consiguiente generaron el nazismo. Y cuando usted quiera saber qué tan fácil es manejar a la gente desde el punto de vista de la economía familiar, que es el punto inicial de
del sentimiento humano, pues ven lo que está pasando en todo el mundo, cómo estamos votando por gobiernos populistas, por lo que sea, con tal que sea diferente a lo anterior para ver si nos dan un poco de respiro económico en estos tiempos de inflación, que además es una inflación generada por el COVID, pero en fin, eh, hacemos lo que sea, hacemos lo que sea por tener para comer y poderle dar de comer tan a nuestro alrededor. También en esta semana recordamos la creación en 1787, fíjense, en 1787 eh, fue cuando se exigió a los judíos adquirir apellidos y ya no se valía el Daniel, Benjamín y Clark, nada, nada. Tenían que tener apellidos y entonces empezaron a tener todo tipo de apellidos eh, que obviamente, sobre todo en Polonia, las autoridades no perdieron la oportunidad para poderse burlar de todos los alrededor. En fin, luego hablaremos de apellidos judíos. Más importante que eso es que el 14 de noviembre de 1903, un grupo de amas de casa y costureras judías de Polonia fundan la Liga de Mujeres Trabajadoras. En realidad era el Frauenverein, hoy lo conocemos como el Frauenverein, entonces era Arbete Freuen, y claro que hubo toda una barriada de canciones, de música, de escritos, de todo al respecto, porque todo lo que usted tiene hoy derecho a hacer como mujer se lo debe a estas señoras que el 14 de noviembre de 1903 decidieron que era tiempo de luchar por sus derechos. Eh, Luchando por derechos, pero del resto del planeta, porque las mujeres no le eran suficientes. Recordamos que nació Deborah Gale Clayman, las salvadoras de especies en extinción. Eh, Sí, se le hizo poco el mundo y se le hizo poco con pelear solo por las mujeres y peleó por todas las especies del planeta, que desafortunadamente no ha sido muy exitoso ese trabajo porque han desaparecido una enorme cantidad de especies en todo el planeta y siguen desapareciendo sin que a la mayor parte de nosotros nos importe para nada lo que está pasando, a pesar de lo mucho que nos va a afectar. Pero bueno, esto es lo que son las efemérides de esta semana y nótese cómo de los cristales rotos a Ámsterdam, de Jean-Paul Sartre del comunismo al triunfo de Trump, de la caída del muro de Berlín a lo que probablemente en unas semanas sea la caída de Ucrania. Um, Todo se va sumando para repetirse una y otra vez hasta que entendemos cuál es la diferencia y hacemos algo al respecto, como lo hicieron sobre todo las mujeres de Polonia. Bueno, las mujeres días de Polonia, porque las otras estaban muy ocupadas haciendo otras cosas y no participaron de este movimiento. Um, Efeméride, Daniel, que dijimos que iba a pero, ser, pero no tocó en el programa, fue en esta semana. ¿quién? ¿Qué? Perdón. Que te faltó un efeméride muy importante. Sí, Hablando de especies de extinción y de todo eso, faltaba una efeméride importante. no sé por qué me temo que no va a ser una respuesta muy profesional ni. Vamos, Muy vamos a ver. profesional. En esa efeméride hay que recordar que hace algunos poquitos años nacía Daniel Aise, sin el cual no tendríamos todo esto. Ah, sí, el Y 9 las de noviembre. alegrías de la ley que Maya. Digo, por Bueno, imaginárnoslas. única satisfacción de la Quemaya. En fin, Bueno, 9 de noviembre de hace algunos años, cuando la Quemaya finalmente pudo sentirse satisfecha y vivir satisfecha por muchos años más. Pero, ¿qué les parece si ahora hacemos algo un poco más interesante? En la memoria del programa, por cierto, van a poder escuchar algunas canciones del movimiento feminista, del movimiento laboral, del movimiento budista. eh, y de todas estas situaciones que se han dado esta semana. Les recordamos que hoy no está Judith con nosotros, hoy Judith anda
anda por ahí paseando por Ciudad de México. Si ustedes están en Ciudad de México, abra bien los ojos, a lo mejor se encuentra por ahí en las calles de Ciudad de México eh, buscando qué hacer. Ayer estaba en el CEDEJUM. ¿Teníamos a Carmen con nosotros? No sé, Carmen no ha llegado, no ha llegado. Ya Carmen debe no ha estar llegado. Bueno, a llegando. ver si llega. Carmen está con un grupo de latinos y judíos que vinieron de Estados Unidos, de diferentes lados con los que estuvimos ayer, que hicieron un recorrido ayer hicieron un recorrido con Mónica Uniquel por el centro histórico, viendo la historia de la comunidad judía por esa zona, por la sinagoga histórica Justo Sierra. Ayer tuvieron una plática, yo creo que muy interesante porque el ponente es buenísimo. Tuvieron una plática extraordinaria sobre la situación actual de la comunidad judía y hoy visitaban el CEDIJUM. Entonces, Déjeme adivinar. ¿Quién pudo haber sido el expositor de esa conferencia? vamos a ver, alguien bastante conocido que está en este grupo, hermano del Ah, festejado de esta semana. sí, sí. El tumor, La satisfacción real de la ley que Maya. el tumor. En fin, Tardaron sí, en perfeccionarlo, Daniel, entonces ya sí. escuché que hasta la bolsa cayó el día de hoy porque todo el mundo está sumamente conectado a la conferencia de ayer, la cual les resultó sumamente interesante. Y eso sí lo escuché. Qué bueno, te felicito. Muy bien, recuerden suscríbanse a este canal de YouTube, Judaísmo, busquen Judaísmo Hoy con la letra que Maya en YouTube, en Spotify, Judaísmo Hoy, en Facebook, el Facebook está en Diario Judío, y también pueden suscribirse para escuchar Polémica y Café, un programa que deben de escuchar si les interesa conocer lo que está pasando y cómo nos afecta diariamente. Y ya que hablamos de Polémica y Café y que no ha llegado Carmen, ¿por qué no pasamos rápidamente al tema de que nuestro querido Netanyahu, al cual la Suprema Corte, a la que él quería cambiar, obviamente, allá no pudieron, no fue como México. Bueno, en México todavía no pueden tampoco, pero en Israel definitivamente no pudieron y debido a eso empezaron todas estas guerras que estamos viendo. Y la Suprema Corte le dijo que no puede postergar su juicio de corrupción. Y para quienes quieran saber cuál fue el tema de corrupción de Netanyahu, pues déjenme nada más decirle que los que le dieron una mordida fueron los alemanes, y mordida en el sentido mexicano, no en el sentido alemán. Y se lo dieron a cambio de que comprara unos submarinos. Usted se imagina lo importante que era comprar unos submarinos para que se pasen por el Negev buscando algo bajo las arenas o para que tomen fotos de los palestinos en las playas de, de Gaza o a lo mejor lo quería para tomar fotos de todos en Tel Aviv y saber quién se está metiendo a la playa y quién no. En fin, muy importante estos, estos submarinos, pero parece que alguien encontró por dónde pasó el dinero. Lo que sí es importante subrayar es que por lo menos, y a pesar de todas las manipulaciones que ha hecho y las guerras que ha provocado, eh, por lo menos alguien, algo sí lo está pudiendo, ya no sé si parar, pero por lo menos distraer o llamar a cuentas en Israel. Ojalá pasara lo mismo en todo el mundo. En fin, eso fue el breviario de hoy para Netanyahu. Eso fueron las efemérides. ¿Y qué les parece si ahora hablamos un poco, ya que tú le estuviste dando entrada a toda la historia de la Comunidad de México ayer? Espero que hayas dicho el shul de Justo Sierra, porque la sinagoga de Justo Sierra no existe, existe el shul de Justo Sierra y el templo de Justo Sierra, que es la construcción de al lado. Y para quienes no lo sepan, había dos edificios juntos y quienes íbamos a uno o al otro ni siquiera sabíamos que existía el otro, a pesar de que salíamos a un parquecito tamaño miniatura, que a nosotros, a mí por lo menos me parecía un gran parque, y ni nos identificábamos, ni nos encontrábamos, ni nos hablábamos, porque eran dos comunidades diferentes. La de la del templo, que es donde ahora está Carmen, allá en la colonia Roma, y la del Shul, que está ahora en dónde. ¿Dónde está ahora el Shul, Isaac? El Shul, a ver, Daniel, uno, el Shul sigue estando ahí sigue habiendo un Shul, una sinagoga, porque así es el nombre oficial que tiene, se llama Sinagoga Histórica Justo Sierra.
Es el nombre oficial que tiene ante las autoridades, ante todo, y si lo buscas en internet o lo quieres visitar viniendo a México, lo buscas como este. El Shul de ahí después estaba el de Álamos, o sea, los Shuls de la Keilash que nací está en Álamos, estaba acá en Condesa, digo estaba porque uno de ellos ya no está el Shul de Parral, ¿sí? El de Acapulco 70, que era el Nitke Israel, ya no está, y hoy está en Interlomas y también en Tecamachalco con Ramat Shalom y con la Yafne. Digamos que es la continuación hacia donde se fue la comunidad ashkenazí hoy en Ah, día. ok, Ramón Shalom es ahora el Shul y Depende. Betel. Hoy tenemos varios shuls de la Keilah Ashkenazí, Daniel. Ok, muy bien. Gracias por el breviario. Pero ahora tenemos algo más. Tenemos una organización que igual que el Deportivo, y a reserva de que esté equivocado, me corregirán ahorita, una organización que se volvió comunitaria de todos los sectores, lo cual la enriqueció dramáticamente en todos los aspectos y que trabaja, vive, existe allá en Cuernavaca, pero creo que también tienen cosas en Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada que nos hable un poco de qué es el Eichel? Porque cuando yo oigo gente decir, es que ustedes los judíos se ayudan unos a los otros, la verdad es que no nos ayudamos y muchas veces nos metemos el pie tantas veces como podemos y más a patadas que los otros. Pero, pero en el caso de Leichel sí es claro que nos ayudamos y que ayudamos a los que más necesitan y a todos realmente, y a No nada más todos. es ayuda, Daniel. Ahorita, a reserva de que ahorita hable Judy, vamos a tener a Judy Sirota, del patronato de Leisure, pero no nada más es ayuda, Daniel. Es una manera de vivir diferente, de aprovechar, de darles un honor a aquellas personas que por edad a lo mejor estaban acá, pero que ya merecen tener una vida tener una vida increíble, pasarla bien, todo en un grupo más, más particular y con Pues muchos beneficios y ventajas, Daniel. como introducción a Judith, debo de reconocer, primero, para quien no lo sabe, les voy a recordar que la única persona que ha sido expulsada del Eichel por mala conducta fue la Lerer Quemaya, que lo sepan. La única. El círculo se cerró ahí porque la expulsaron por mala conducta. Pero al mismo tiempo, Judy, bueno, así fue. La No, verdad no fue así, no fue así, no fue así. Ella quiso salirse y gracias a Dios ya la perdimos, salió. ¿verdad? Pero siempre vive en nuestro corazón. ¿Oíste cómo lo Este, dijiste, verdad? Ella quiso salirse y gracias a Dios se salió. Así es. sí Sí, se salió, pero porque queríamos que hiciera lo que ella quisiera. Ella era una mujer pues tan sí, fuerte que ella mandaba. Entonces, así es, ¿no? la verdad es un respeto a alguien. Eso es el Eichel. El Eichel no va a tener a nadie que no quiera estar. La Lerer que Maya estaba feliz, cantaba y bailaba con nosotros, bueno, estaba en su silla, pero ella no era feliz ahí, quería estar con su hijito y por eso quiso regresar a México. Su aclara con qué nene, hijito, por favor, Judy. Aclara tú con qué eres el hijito querías estar. hijito, tú, Isaac, eras su consentidito. Gracias. Pero bueno, quería a los dos. Ya te hice tu No te día, Isaac. preocupaba, Isaac. El futuro de Isaac siempre nos ha preocupado. Pero Pero bueno, déjame decirte que tienes otro familiar ahí en el Eichel y esa señora parece de 18 años, ¿eh? Da ¿quién? envidia. Ariel Coyuco. Le ves Ariel, la les cara, quiero decir, ha rejuvenecido allá adentro de una manera extraordinaria. la verdad es, bueno, les comento, Ariel es mi brazo derecho cuando necesito apoyo de la comunidad de Leichel, porque es una mujer muy culta, muy abierta a los cambios y que me da un apoyo dentro de Leichel con los residentes muy importante. La verdad Pero es entonces, que con los residentes, pues porque siempre eh, es una comunidad, ¿no? Entonces, si yo en un momento dado necesito un apoyo de algún tipo de cambio o de que le den la bienvenida a alguien nuevo porque necesita compañía, recurro mucho a Ariel y a su grupo de amigas. La verdad es que sí, sí, se lo agradezco mucho. pues tú no estás para saberlo, pero para cuando puedas platicar con ella, recuérdale, ella era una de las dos tremendas francesitas de la Portales. Había un diputado, ¿cómo se llamó? Pues se me fue el nombre,
¿Cómo se llamaba el diputado Isaac de la colonia Portales? Diputado, diputado. Laureano, Señor diputado, Bueno, licenciado. ¿Se Laureano, llamaba licenciado o Laureano, señor diputado? ok. señor Laureano, que tenía derechos humanos en Benjamín la ciudad. Laureano. Benjamín Laureano nos contaba cómo él y todo un grupo de gente se iban a reunir a la casa del señor Dujovich, que estaba en La Portales y en cuyos jardines llegaban las francesitas y todos iban como locos para ver si se las ligaban cuando acababan de llegar para allá, porque ella y Pasi, cada una totalmente diferentes las dos, pero cada una en su estilo muy propio, muy correcto, muy europeas, obviamente, pues las Y francesas muy cultas, muy cultas. muy bonitas, entonces eran el centro de liga. Entonces, ahí cuando no tengas nada de qué hablar con Ariel, dile, Ariel, platícame, ¿qué hacían en la casa del señor Lujovich allá en la Portales? Y seguramente encontraremos muchas y muy Oye, y si variadas. me cuenta cosas que no debo de repetir, también Nos que, las cuentas acá, por favor. pero en secreto. Sí, Bueno, pues les cuento. Primero que nada, les agradezco este espacio. La verdad es que yo, escuchándote lo que platicaste hoy, aprendí muchísimo. Fíjate, yo me llevo muchísimo con Malke, que estuvo muchos años de presidenta de Freuen y yo no sabía cómo había empezado Freuen. O sea, para mí Freuen siempre fue una organización que apoyaba a la comunidad ashkenazí cuando no tenían pues Geld o dinero para salir adelante, pero nunca supe cuáles fueron sus orígenes. Y los la verdad es americanos. que tienen ahorita una presidenta muy, muy joven que está haciendo una labor muy grande. Por primera vez, ella debe de tener 43 años, digo, para mí es joven. ¿Quién es? Denise Curiel. No, no es Denise, perdón, su hermana, la hermana de Denise. Ella se apellida Curiel, de soltera. Y la verdad es que le echa muchísimas ganas y tiene un grupo precioso que sigue trabajando mucho por la comunidad. Bueno, mal que no deja de trabajar un solo día para eso, es Ya lo sé, ella es íntima de mi mamá, entonces, bueno, somos de la Mishpoche. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de Leishel, chicos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Nada más para que sepan los que están escuchando, el Leishel se formó después de la Segunda Guerra Mundial y le dio casa a gente que llegaba de Europa después de los campos de concentración. Se juntó la comunidad ashkenazí, compró estos terrenos maravillosos en Cuernavaca porque tiene un clima precioso, por la altura, porque aunque la Ciudad de México para mí es preciosa, tenemos el problema enorme que es la altura. Entonces, para la gente mayor, muchas veces, por más que les guste vivir en México, necesitan vivir en una altura mucho más baja que la Ciudad de México y no vivir en Acapulco, porque era la otra opción, o Acapulco, o Cuernavaca, o Ciudad de México, era lo más cercano a la comunidad. Ahorita ya está abierto el Eixel a todas las comunidades, tenemos de todas, representantes de cada una de ellas. Es una convivencia muy bonita. La verdad me da mucha risa y les voy a decir esto como secreto a voces. Tengo que cambiar el año que entra el menú porque todas las fiestas sigue siendo el menú lo más yiddish del mundo. Y digo, de veras tengo que respetar que hay veces se les antoja comer una kipe en vez de un gefilte fish. Pero bueno, durante el año bueno, sí se. En Yontef dales de comer bien. Pues sí les damos, pero les damos un menú que hizo la persona que ya falleció, que se llamaba Samuelito, que llevaba todo lo del rezo, y él hacía los menús de lo que a él le gustaba. Entonces, tampoco les puedo dar a la comunidad de Monte Sinai y Maguen David gefilte fish, que no les gusta, pero a nosotros sí. A la Eh, mexicana no les gusta el ya, gefilte es que el mexicano. primer día lo hacen normal. Por ejemplo, en Pesaj. Lo hacen el primer día, lo hacen normal, como debe de ser, y al otro día a la mexicana. Pero vamos a estar haciendo cambios. Claro, no podemos hacer muchos cambios, en especial en Pesaj, porque tenemos que seguir las costumbres ashkenazí, que son las más estrictas, de no comer arroz, de no comer ciertas semillas. Entonces, eso sí se respeta. Pero el menú, por ejemplo, de Yom Kippur era totalmente yiddish. Era pecho de ternera. Ay, se nos fue a comer pecho de ternera. Vamos a esperar a que se reconecte otra vez.
pero a mí me parecía muy bien ese menú, yo no sé por qué lo están cambiando. Pero bueno, mientras regresa el Eichel, ¿qué te parece si le damos entrada a Carmen? Ahí está Carmen también. Ya, Que Hasta acá, ya ya, está de regreso. porque Tenga digo, paciencia. para que ya todos los que nos están regresé. escuchando lo sepan, este es el programa de Diario Judío, el único programa que le da cabida a todas las organizaciones de la comunidad, Ya aunque se les regresé, desconecte su teléfono. A ya ver, regresé. ¿Ya me escuchan? pues yo veo nada más un iPhone, no te veo a ti. Pues no me van a saber porque no sé ponerlo. La verdad, yo también soy de la tercera edad, entonces, pero Digo, escúchenme, nada más. Esto ahora imagínense cómo me veo. Abajo debes de tener una como camarita que tiene una rayita roja. Si le aprietas abajo en la rayita roja, Te estás en... veo así nada más, Isaac, ¿qué es lo que pasa? Estoy viendo ahí, no veo la rayita roja. A No, ver. no, no, abajito. quédate viendo, Mueve el Isaac, dedo no para te abajo. preocupes. ¿Mande? Háblanos, A ver. háblanos, dinos qué pasa en el Eichel, qué hace el Eichel, qué eventos tiene el Eichel. Ya nos dijiste cómo van en retroceso y cómo van a enriquecer su menú y y nos dijiste que están en Cuernavaca y nos dijiste que tienen muy buen clima y nos dijiste que hay gente que allí ah, rejuvenece como Ariel. No te está Eh, oyendo porque está reconectándose. bueno, entonces, ¿qué te parece, Carmen? Ahí va, ahí va, ahí ¿Quieres va. empezar a platicarnos algo? Dale un son. Hola, ¿cómo están? Creo que nuestra invitada también está intentando como que abrir el micrófono, pero Ya debe no de sé poder. si se pueda. A ver, Judy, abre tu micrófono, habla, tu cámara. Bueno, Carmen, vamos hablando mientras Isaac a lo Ya, mejor quiere ya pagar pude, tu ya Ya, ya. pude. Perdón, Carmen, discúlpame, pero no quiero perder el hilo. No, no, está perfecto. Daniel, muy desesperado. Dale chance. Ya, gracias, Ya sabes que Carmen el y tiempo. Daniel. Oye, Yo por eso consiento tanto a Isaac y tal vez ese es el secreto que Judy, tú tenía sabes en que la el red. tiempo, es que el tiempo en televisión y en Diario Judío, en judaísmo hoy, es muy caro. Entonces, cada minuto hay que Ya, aprovecharlo. ya, Entonces, ya, es por que eso mismo, Judy, se me cayó, era pero la bueno, insistencia de ya nada Daniel. más les voy a platicar. Después de la pandemia, bueno, ya somos una comunidad abierta, ya no voy a hablar del menú. Eh, Hubo una familia que nos donó 25 cuadros de Kurt Larish, más bien son litografías, y habíamos hecho como una limpieza dentro del Eshel después de la pandemia, en donde encontramos 160 obras. La mayoría son litografías, pero obras que han estado en el Eshel por muchas generaciones, que residentes nos han regalado, los familiares cuando se va la gente de Eiffel, y decidimos hacer aquí en México un evento para que la gente no diga que no puede ir a Cuernavaca, que muchas veces está complicado por la carretera, por el tráfico, y nos hicieron favor en Monte Sinai de prestar un espacio y vamos a tener un evento con todas estas obras que vamos a vender. Realmente los precios son casi simbólicos. Tenemos una curadora que trabajó en Bellas Artes y es muy conocedora de arte, y es nada más para juntar un poco de dinero y poder ayudar a ciertos residentes que se les está complicando, por ejemplo, el pago de enfermeras, de medicinas, y tener una cupa, por decirlo así, de dinero para darle más ayuda a más gente. Lo vamos a tener en el Monte Sinai de la Huerta el día 26 de noviembre. Es una más bien exposición y venta de cuadros. pues Todos ya vienen mero. de Seychelles. Son 160 obras, imagínense qué padre, y muy bonitas, muy baratas. No se trata, la verdad, de ir a comprar. También van a venir unos residentes a platicar con nosotros. Va a venir el doctor León Golub, que es nuestro doctor en el Eichel, que es el que está día a día con nuestros residentes cuidándonos, a platicar lo que es el arte, la felicidad para nuestros residentes. Y es pasar
y ver videos de nosotros, que vean cómo son las instalaciones, que están preciosísimas, de verdad. No es porque yo tenga el honor de trabajar en el Leisure, que para mí es un honor y una satisfacción el poder estar en esa organización tan maravillosa y estar con nuestros adultos mayores y darles una mejor vida, porque la realidad es que entran ahí y pensamos que pues que van a entrar por un año y tenemos la suerte que se quedan 10, 15 años y cada vez más sanos. Yo de veras los espero. Vamos a abrir a las 11 de la mañana hasta las 9, hasta las 10 de la noche en los salones ejecutivos de Monte Sinai La Huerta, en el 4, 5 y 6, los salones 4, 5, 6 ejecutivos. Y me daría muchísimo gusto que fueran, que vieran los videos que tenemos de Leishel. Vamos a pedirle a los residentes, curiosamente Ariel es una de ellas, que vengan y platiquen sus experiencias para que la gente que tenga dudas qué hacer con su vida, porque muchas veces están solitos en su casa y la familia, como en el caso de ustedes, que nada más está Isaac, pero Isaac también está ocupado, mucha gente está sola en su casa sin hacer nada. Entonces, Esa Diana, ¿no? eh, Luego se nos va a enojar mi hermana. bueno, sí es cierto, pero bueno, perdón, la queremos igual, pero igual no, están no todas las familias es como la familia Arsen. O sea, hay mucha gente que está ocupada todo el día y no tienen tiempo de estar con ellos. Y el verlos nada más un ratito, los fines de semana no es suficiente. Aquí pertenecen, tienen actividades todo el día. Tenemos inclusive hasta una cosa maravillosa que nos ha hecho el Colegio Lamí. Tenemos el servicio social de sus alumnos. Exacto, ahorita están 10 muchachos de Olamí participando en las actividades con los residentes, conviviendo con ellos. Estamos siempre apoyados por obras de teatro, de gente que vienen, escritores. Entonces son cosas que la verdad en sus casas no van a tener. Tienen la compañía de las amigas, de todos los colaboradores de Eiffel. La verdad es que tenemos un grupo de trabajadores increíble que aman su trabajo, que los cuidan con muchísimo cariño y de veras sí los espero. Me va a encantar verlos a todos el día 26 de noviembre de 11 de la mañana a 9 de la noche. A la hora que ustedes gusten, vamos a estar todo el tiempo ahí. Los residentes no van a quedarse tan tarde, eso sí. Y pusimos temprano por la gente que ya no le gusta salir en la noche. Pero eso es lo que vamos a hacer ahorita de Leisure para que tengan oportunidad de conocernos un poquito, aunque sea en México. ¿Cuáles son algunas de las actividades que hay ahí en el Shela? Mira, tienen, en primer lugar, el Leisure se dividió en tres niveles. Tenemos la gente que es totalmente independiente. Totalmente independiente, digo, puede tener silla de rueda, pero me refiero que participa en todo y que está en las actividades y todo. Tenemos, pero no tiene cuidadoras. Luego tenemos los semidependientes que necesitan el apoyo de cuidadores, pero que participan también en actividades que se les hacen especialmente para ellos. Y luego tenemos la gente que está en un área que nos donó una familia que se apellida Davidov, entonces es el área Davidov, en donde está la gente totalmente dependiente. Es gente que ya tiene un Alzheimer muy avanzado, una demencia muy avanzada, inclusive algún otro tipo de problema, pero siempre cuidando de que socialmente se pueda adaptar en el hecho. O sea, no podemos tener un problemas psiquiátricos, por decirlo así, me da pena, pero tenemos que cuidar que la gente esté contenta y esté tranquila. Pero los cuidamos y aunque no lo crean, gente que parece que no están haciendo nada, se les dan actividades increíbles. Inclusive ahorita se va a abrir un área en donde se les va a estimular en sus sentidos, poniéndoles la música a cada uno que les gustaba, porque se ha descubierto, por ejemplo, que cuando la gente parece que está ya totalmente como pues en otro lado en su mente, le ponen la música que le gustaba y revive. Y estamos siempre buscando lo mejor para ellos. Entonces, tenemos actividades de fisioterapia, tenemos, bueno, a los doctores 24 horas, tenemos actividades con el psicólogo, manualidades, conferencias, el club de cine,
el club de tejido que las señoras tejen y todo lo que tejen se dona a niños con cáncer. Antes se vendía, ahora ya ellos lo están haciendo para dar ellas también algo de su persona a ayudar a la gente que lo necesita. Tenemos el dominó, que bueno, es lo máximo en el Eichel. Hacemos concursos y cada uno en su nivel. Lo tenemos nivelado para que todos puedan disfrutarlo. No sé si te sirva de algo o te interese, pero Diario Judío acaba de firmar un convenio de colaboración con la Universidad de California y en particular con la Universidad de California Davis, con el Departamento de Neurología y Alzheimer, con el cual vamos a producir programas sobre nutrición y Alzheimer. Y dado que ustedes están cambiando el menú, si en algún momento te interesa trabajar con la Universidad de California, ellos estarán más que dispuestos, interesados, y estoy hablando por ellos, pero sé que así es, estarán más que dispuestos e interesados en conectarse con ustedes y en ayudarles a crear menús y todo tipo de alimentos que ellos han encontrado ayudan a retrasar, ninguno lo cura realmente, pero ayudan a No, retrasar pero claro, o tener un poco el Alzheimer para para los pacientes que tengas con ese problema. fíjate que tenemos un departamento muy importante de nutrición porque cada residente recibe un trato, lo voy a decir por mis raíces, muy al Montessori. Cada uno va a recibir exactamente lo que necesita en alimentación, en fisioterapia, en ejercicios, en todo lo que, pero lo hacemos todo muy particular porque, como tú dices, parte importante de la vida es la nutrición. Entonces tenemos un departamento de nutrición que está día a día cuidando lo que cada uno de ellos puede comer y no puede comer, aunque quieran hacer trampas. Muchos hacen trampas Bueno, yo haría trampas, pero y hacer trampas, los dejamos. hacer, hacer trampas ocasionalmente no afecta a nada. Lo que Exacto. afecta es siempre comer mal. Entonces sí te digo, pero te agradezco muchísimo y claro, le voy a pedir al departamento de nutrición y yo también voy a participar para que nos den apoyo. Todo lo que aprendamos de los diferentes lugares del mundo siempre es bueno. La verdad es que el conocer cosas nuevas siempre nos hace mejorar lo que le Entonces, podemos dar a nuestros residentes. bien, entonces recuérdame, ¿cuándo es el evento? El evento es el 26 de noviembre. En Martes 26 de martes noviembre. 26 de noviembre, en Monte Sinai, que queda en la calle de la Huerta, porque hay dos instalaciones. Este es en la Huerta. ¿A qué hora? Empieza a las 11 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Y la gente que quiera puede ir simplemente para conocer cuáles son las Exacto. actividades y servicios de Leichel. Los que quieran pueden ir para comprar obras de arte y los que quieran pueden ir para dar un donativo, porque también hay Oh, gente que podría querer ir y simplemente dar un donativo sin comprar nada, ¿verdad? 100%. Mira, los donativos siempre son bienvenidos. La verdad es que últimamente, lo confieso, por la situación que estamos pasando todos los judíos en el mundo con lo de Israel, no estoy usando el tema de donativo pero tenemos siempre donantes que no nos olvidan. Lo que sí es bien importante entender que el Eichel es de todos y es una casa que tenemos que cuidar porque es donde vamos a tener a nuestro adulto mayor feliz. Miren, les voy a decir un secreto. Mi mamá acaba de estar ahorita de vacaciones porque su muchacha no estaba y ya está organizando con Malque el irse todas las amigas de la Irish, porque siguen siendo amigas, son como 10 señoras que se juntan los viernes y van a ir a pasar un fin de Por eso semana están de juntándose ahorita. ¿Eh? Por eso no entran. Se juntan a esta hora y por eso no entran al programa y varias de ellas lo ven después. Ok, entonces es lo que les platico. Bueno, yo las espero a todos, por favor, vengan, vean las fotos, platiquen con los residentes, con el doctor, con María Rosa, que es nuestra directora administrativa, conmigo. Vamos a estar ahí y nos va a dar mucho gusto verlos. Si quieren dar un donativo, siempre son bienvenidos, porque acuérdense que los donativos es para poder ayudar a más gente. Y además, si estás en México y en la comunidad, primero ayuda
tu comunidad, tu país y luego a todos los demás. En fin, ¿algo más que le quieres decir a la gente que está pensando, considerando o que tiene algún candidato para mandar a Leishel o que quiere irse a Leishel y no tiene o no sabe cómo acercarse a ustedes? Con muchísimo gusto. Es el eiffel.org, nuestra página donde pueden ver todo, www.eiffel.org, o con muchísimo gusto me pueden llamar y yo les doy el teléfono o se lo mando a Isaac ahorita para que él lo ponga y Sí, se por favor. comunique directamente con María Rosa, que es la que va a hacer todos los preparativos y platicar con ellos y que cada quien sepa lo que necesita para entrar. Y yo quiero cambiar un poco el término que además usó Daniel y que de repente usamos, que es voy a mandar a alguien a Leche. No los vamos a No, mandar, a nadie se le manda a Leche. Es un lugar, es como que, o sea, si me mandas de vacaciones todavía suena bien, si me mandas de vacaciones a algún lado, pero no te mandan, te vas de vacaciones a algún lado, igual te vas a vivir una mejor vida, una vida más plena, con amigos, con compañeros. O sea, no todo el mundo tiene la energía que tenía mi mamá de dar clases los martes, los miércoles ir para acá, estar acá, que eso es lo que ella extrañaba, pero para mucha gente es encontrar otro núcleo de vida, es encontrar amistades, el levantarse en la mañana, bajar a desayunar y estar con N cantidad de personas con las que puedes platicar, comentarles y todo, que es lo que muchos no tienen. Entonces, esa es la gran ventaja y además con un clima impresionante y un lugar bellísimo como es el Leisure. Entonces, más que mandar, es darle a la gente un la lugar oportunidad de vivir ahí. Y sabes que, impresionantemente. Isaac, no sabes cómo te agradezco tus palabras y algo bien importante. Sí quiero recalcar que aparte de que la persona quiera ir, muchas veces tú como familia, cuando eres te preocupan tu familia, no tiene que ser la mamá o el papá, puede ser un tío, un hermano, no sé. La verdad es que el tener la tranquilidad de que si tú te vas de viaje o si lo acaban de operar y necesita recuperarse y no hay manera de que esté en su casa, el Eixel está para eso, para que cuiden a tu familia, para que ellos estén contentos y tú estés tranquilo. Y la verdad es que cada vez la gente pide más. Tenemos residentes que ellos solitos han dicho y así han peleado con su familia de decir, me voy a Leishel, quieras tú o no quieras. Y es lo que queremos, que la gente busque su felicidad y creemos que Leishel se la va a dar. Tranquilidad y felicidad. Pues Y te muchísimas Muy agradezco bien. gracias. mucho tu apoyo, de veras. A los dos, a los tres, para que tu hermana no diga que A no los nos a cuatro, mí. pero acá vamos a tener siempre, ya sabes que siempre hay un espacio para ustedes, para todo lo que necesiten anunciar, informar, conocer, hacer, deshacer. Y si alguien quiere saber también cómo conectarse con el Excel y no encuentra o no se acuerda cómo, véanlo en la memoria en la memoria del programa, se los vamos a decir, o chequenlo en nuestra memoria en Facebook, en Spotify, en YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales, eh, donde vamos a tener esa información terminando este programa. Yo ahorita mismo les mando el nombre de la persona que está ahí para atenderlos y para todas las dudas que tengan, ya sea los que quieran entrar o los familiares, que les den toda la información que necesiten. Y de veras, otra vez, gracias a Gu Chávez y gracias por tener este programa tan informativo y que nos da tanto, la Y verdad. gracias a ti, Muchas gracias Priscila. a todos Gracias a ti por ustedes y tu gracias por labor. habernos acompañado. Un Y besote. ahora Oye, vamos Daniel, a pues si el pasar, Excel tiene historia, hay otra organización que tiene mucha historia y que tienes allá, Carmen. por eso, vamos a pasar ahora a la otra. A ver, ¿dónde estás, Carmen? ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? ¿Por qué no Oye, estás? A mí me mandaron ayer un fotografía Ujú, del sur, en el que se ve toda la construcción. Y yo ujú. quiero saber por qué tú no estás sentada ahí para que toda la gente pueda ver lo que es ese lugar por dentro. Porque además es ¿Cómo? impresionante. O no sabes de qué estoy hablando. No te escuché bien, se me a fue el ver, internet. Carmen, Daniel echa mucho rollo. La pregunta de Daniel es, ¿por qué te tienen en la prisión de tu cuarto de allá abajo de almacenada y no te tienen para los programas en lo que es, perdón para Daniel, en el CNIS
en la parte de la biblioteca que tienen ahí, porque además desde Maguen David todo es en Rofde Sede. ¿Por qué no hacen muchos programas desde ahí? Digo, porque además por ahí está pasando gente y todo lo demás, pero ¿por qué no hacer algún programa desde esas instalaciones sentada en esas mesas que están ahí? Pues mira, en realidad la cosa es que no agarra muy bien el internet ahí por los muros, entonces esa es la situación. Si no me agarra bien el internet aquí en sala de juntas, que está cerquita el módem, pues imagínense, es que los muros son impresionantes y la sinagoga es de piedra de cantera. Entonces, por eso es que el internet no pasa bien la señal. Y tampoco lo que le decía a Judith el día que me vino a visitar es que tampoco se le pueden hacer adecuaciones a la sinagoga porque está reconocida por el INBA. Entonces, si tiene alguna perforación o algo por el estilo, pues por ahí nos podremos meter en un problema. Entonces, pues básicamente es eso. Pero no estoy en una prisión, estoy en la sala de juntas, No, yo lo que es lo decía peor. porque la arquitectura del lugar es impresionantemente bonita. Lo sé, es muy bonito el lugar y no sé si Judith te mandó el periódico, el que solicitaste dos cosas. ¿Cuál es el libro más antiguo que tenemos en Yiddish? Y cuál es el periódico más antiguo que tenemos en Yiddish. No sé si esta Judith te lo pasó. Claro que sí, pero te voy a dejar que tú nos lo digas porque es impresionante lo que encontraron. Ah, bueno, pues yo traía dos temas. En principio traía el tema de un libro que me gusta mucho aquí del centro. Me gusta y me entristece porque es un libro como conmovedor para mí. Y traje el periódico para que no solo lo tenga Daniel, sino también para que todas las personas en nuestro auditorio lo puedan ver. La verdad, yo no soy la más experta en Yiddish, pero Daniel sí, y creo que pues puede ayudar a nuestro auditorio a entender un poquito más. A ver, déjame compartirlo. Aquí lo tengo a la mano, que también vi a Isaac el domingo pasado. En la presentación de un libro muy interesante que lo tuvimos el viernes antes por acá. A ver, aquí está el periódico. Esa es su portada. ¿Es Daniel cuando era Y, joven? ¿perdón? ¿Es una foto de Daniel cuando era joven? No, ¿verdad, Daniel? Tú eres más guapo. Claro, claro que sí. Gracias. Muchas gracias, A ver, Carmen. Ya aquí tienes un está. nuevo admirador. Miren, Se aquí está llama, este la periódico. revista es el Zukunft, que significa el futuro. La fecha de publicación es 1890 y Ujú. esta revista, en este número, presentan una biografía de Karl Marx, presentan el contenido ahí está Karl Marx exactamente, y presentan también, si no me equivoco, el tema casualmente del que estábamos hablando de las mujeres trabajadoras y un artículo sumamente interesante que se llama Dios y moral, Mm, en el que wow. si sigues dándole vuelta en el siguiente artículo, vas a llegar a Dios y moral. Ahí está, Dios, religión y moral, en el que ¿Y se nos puedes discute leer hasta qué grado, tantito, Daniel? sí, Pero crécele la letra. A ver, te Poquito. la acerco. pero mucho más. ¿Más? Bueno, este se llama God, Religion und Moral, Ay. y es una discusión sobre, en realidad es una discusión que hoy nos trae que de entonces a hoy da pie a la existencia del judaísmo secular que solo existe en el grupo Ashkenazi por Mm, distintas, por razones como esta, en el que se cuestiona, uno, si Dios necesita una religión, dos, si una religión necesita un Dios, y tres, si para ser un ente moral se necesita una religión o se necesita a Dios, o si el humano tiene la capacidad mental para ser moral sin Dios y sin religión. En el artículo este que leí, obviamente la conclusión es que no se necesita ni religión ni moral, digo, perdón, ni religión ni Dios para ser moral,
pero que ayuda, yo agrego de mi cosecha, no en el artículo, para muchos que no se toman el tiempo de pensar, de analizar o de autorresponsabilizarse por sus pensamientos y por sus actos. Dios y la religión son muy importantes para que tengan moral, porque sin eso, pues no tendrían ninguna moral. Curiosamente, en todas las efemérides que hablamos hoy, este es un tema fundamental, Dios, religión y moral, cuando hablamos de Alemania y cuando hablamos de la Unión Soviética. Este artículo, el artículo el primero, Karl Marx, cae de, como diría cierta persona cuyo nombre no quiero recordar, nos cae como anillo al dedo cuando dice que, cuando habla de Karl Marx y dice que lo importante de la filosofía de Karl Marx es el interés por el bienestar de los demás, un, eh, un tema que al comunismo se le olvidó por completo para dedicarse nada más al interés del grupo gubernamental. Pero enséñanos qué más tienes. Wow, me Porque, encanta. Ojalá en algún punto yo, nos puedas traducir como que uno de los artículos para publicarlo, estaría súper padre. bueno, con todo gusto, ya tengo acá la revista, te prometo tratar de hacerlo a la brevedad. Yo también, ya les tengo casi terminado la digitalización de lo de Alfredo Félix Díaz Escobar, además que ha sido una semana con mucho trabajo, pero ya espero ponerles ese discurso aquí a la orden, ¿vale? Pues mira, Daniel, yo traje el día de hoy un libro que seguramente es conocido, pero a raíz de muchas cosas que he visto esta semana pues de ataques antisemitas. Bueno, esta semana me he dado más a la tarea de estar viendo como todas esas cosas, recopilando noticias, etcétera. Eh, Creo que muchas veces no tocamos como que el tema de holocausto, porque a mí me gusta que la gente identifique también el judaísmo con otras cosas que tiene como su cultura, ¿no? Pero creo que vale la pena siempre recordar como este tipo de situaciones, sobre todo ¿Puedo, en épocas puedo como aprovechar tu estas. introducción para Sí, abrir un claro, pequeño paréntesis? claro. El tema del holocausto no es un tema de judíos asesinados, no es un tema de judíos quemados, es un tema de una moral nacional destruida, es un tema de la comercialización de todos los humanos, no solo los judíos. Primero y antes que los judíos, fueron por los gays y luego por los gitanos. Cualquier relación parecida a los Estados Unidos es que hoy ganó Trump por ir contra los gays y contra los mexicanos. ¿Qué serían los gitanos? Porque son fáciles de identificar por su color, su tamaño, sus características físicas en la calle. Es un tema recurrente en el populismo. Sí, ya lo sé, que vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner a la ciudad esta, le vamos a llamar Trompaviv, porque Trump es lo máximo. Pero mientras eso sucede, les recuerdo que no deja de ser un populista, a menos que él decida dejar una herencia productiva para él, para los Estados Unidos y para el mundo, pero si no lo hace o si se nos resbala en las orillas, va a terminar haciendo lo mismo que todos otros populistas. No, no necesariamente un holocausto, Daniel, y si seguimos con Carmen, sería así buenísimo. es. Bueno, pues lo que te comentaba Daniel, pues este libro que tenemos en nuestro archivo es parte de Memoria y Tolerancia, de las donaciones de Memoria y Tolerancia, y pongo Ayuda Edelstein, que lo tienen aquí en pantalla, porque es un caso particular que yo recuerdo. Cuando yo entré a trabajar al centro de documentación, tuve la visita de algunos de sus familiares del señor Yuda, que está en pantalla, y me contaban su historia. Y me pareció muy interesante cómo libró 3 campos de concentración, cómo a pesar de la difícil situación que le tocó vivir y de un montón de cosas que pasó, aún así seguía siendo una de las personas, como le recuerda a su familia, más amorosas, más tranquilas y sobre todo muy divertidas y que se burlaba de su propia desgracia hasta el último momento de su vida. Yo me acuerdo mucho porque la pasé muy bien con la familia y me gustó la historia. Entonces un día yo
estaba pues ahí baboseando la biblioteca del Sedijún, que tiene un montón de cosas súper interesantes, y encontré este libro y encontré la historia del señor Judah Edelstein. Este libro, aparte pues de contener la historia de Judah, contiene otros testimonios de sobrevivientes del Holocausto que llegaron a vivir aquí a México. Sé que siempre lo mencionamos, pero parte del archivo de Dunia Wasserstrom también contiene no solo sus archivos personales, sino también los archivos de los miembros de la resistencia en México, que, bueno, híjole, están de verdad brutales. Espero por aquí ponerles algunos de esos documentos como tal para que los puedan ver, pero como veo que ya tenemos poquito tiempo e Isaac ya nos está presionando. No es cierto, Voy pues a todo el tiempo que quieras y todo el tiempo que quieras. Para ti tenemos el tiempo, para Daniel no sé, pero para ti tenemos todo el tiempo que quieras y más si estás hablando del Seijumi y de estas cosas que están sumamente interesantes y además yo tengo una pregunta que hacerte, así que tú continúa el tiempo que gustes, Carmen. Bueno, eh, yo les quiero mencionar a nuestro auditorio que a raíz de que yo entré a trabajar al centro de documentación, tengo un tema con los testimonios de sobrevivientes, como que no resisto mucho. Hace poco tuve la visita de una persona que trabaja en la ONU y que es parte también de la comunidad judía y me estaba contando la historia de me parece de su suegro y es muy fea para contarle a nuestro auditorio lo que me dijeron, pero la verdad es que a mí me toca mucho como el tema del holocausto, me hace como, no sé, soy muy sensible, pero la historia creo que así es, no siempre es afortunada y no siempre está llena de buenos momentos. Y quiero leerles un fragmento de la historia de Judah Edelstein. Él nació en Lodz, Polonia, en 1919 y cuenta como un sacerdote que lo quería mucho, como un hermano como tal, le ayudó a conseguir papeles falsos de identidad. Durante muchos años él se llamó Marian Wodasics, así, y después en Israel lo bautizaron como Yuda, pero su verdadero nombre era Ignacio, es Ignacio, él se hacía llamar Ignacio. En Lodz, Polonia, los judíos crecimos todos juntos. En casa éramos 5 hermanos. Mi padre Rubén era un gran inversionista, tenía casas, edificios, su papá tenía muchos negocios y él estudió en la escuela polaca que era de paga. Por eso no nos demostraban mucho el antisemitismo, dice. Empezaron los bombardeos en Polonia, huimos a Varsovia y luego a Białystok con la idea de salir del país, pero nos detuvieron, nos regresaron a Varsovia y pasados 2 meses nos mandaron al gueto de Lodz. No había que comer. Pasábamos el tiempo tristes, sentados sin hacer nada, tratando de conseguir comida como podíamos. Solo comían los que tenían dinero. Muchos murieron de hambre. Me escapé, pero me detuvieron en la carretera y me llevaron a Auschwitz. En Auschwitz realicé diferentes trabajos. Descargaba los trenes, limpiaba las calles y hacía carreteras. Salíamos de la barraca por el café y traíamos de la cocina cosas de contrabando, como pan, salchichas y hasta que nos descubrieron. De castigo me mandaron a Buna, otro campo de concentración. Tuve suerte porque mucha gente la mataron por una cosa así. En Buna trabajé de todo, como albañil, descargando trenes de cemento, vagonetas de tierra. Estuve ahí hasta enero de 1945, cuando liquidaron el campo. Presencié cosas terribles en los campos de exterminio. Cerca de Buna, por ejemplo, me tocó ver cómo los alemanes quemaban cadáveres en un campo abierto porque no les había alcanzado el crematorio. Ponían a los muertos y encima madera y otra vez muertos y más madera, como 3 metros de altura, y con un poquito de gasolina les prendían fuego. Se hizo un fuego inmenso y el olor. A Buna llegaba el doctor Mengele. Sacaba grupos de prisioneros de cada campo para hacerles experimentos médicos. Los crematorios nunca paraban, siempre estaban funcionando. Trabajaban 24 horas y los atendían prisioneros de los nuestros.
Cada semana venían por más prisioneros, buscaban a los más deteriorados, a quienes ya no servían para trabajar y para no darles de comer, mejor los quemaban. En el campo había unos alambrados, los que trataban de escapar se colgaban del alambrado y morían al instante. Yo sobreviví porque tenía mucho ingenio y valor. Una vez traje 4 kilos de pan escondidos bajo el abrigo. Los compañeros me preguntaron, ¿cómo lo conseguiste? Yo respondí, no preguntes, tú come, porque tal vez mañana ya no haya. Era increíble lo que intercambiaba con los civiles. A veces tenía monedas de oro o dientes de gente y los vendía. Antes de que se llevaran a los muertos, les buscábamos los dientes de oro. Aparte, en los transportes que venían de fuera metían cosas de contrabando, escondían lo que podían. Algunos se tra- Algunos se tragaban los brillantes. Buscábamos ya saben, en el excremento, a ver qué encontrábamos. Traté de escapar, pero no tuve suerte y cada vez que lo intentaba, me agarraban. Bueno, eso es un fragmento de el testimonio de Yuda, porque sigue y sigue, porque es una historia bastante larga. Yo agregaría lo que acabas de leer, varias preguntas para quienes nos están escuchando. Si hoy se hiciera un campo de concentración de ese tipo, ¿cuánta gente compraría los riñones, los pulmones, los corazones? Hoy no quemarían a los cuerpos, primero les vaciarían los órganos y luego los quemarían. Eh, esa actitud de comercialización del cuerpo humano es la que hicieron los alemanes. Esa es la parte del holocausto que es universal. No importa si eran unos dientes o eran los otros, te revenderían marcapasos usados, te revenderían caderas usadas, te revenderían rodillas, todo lo que te están implantando hoy, lo revenderían en un campo de ese tipo y habría un mercado enorme, porque como claramente dijiste, la población civil, los polacos, en este caso, fueron cómplices absolutos y beneficiarios interminables del Holocausto. No, ni hablar de los alemanes que se llevaron, ellos eran los primeros que escogían, luego seguían los Ujú. soldados alemanes y luego seguían los civiles polacos. Exacto, Pero, pero esto no es una cuestión de matar o no matar, es una cuestión de comercializar sin ningún, bueno, siendo totalmente eficientes, casi da pena decirlos, pero es la eficiencia absoluta del reciclaje humano. Y eso es lo exacto, más escalofriante del asunto, que mientras más claro. avanza la tecnología, más fácil sería reciclar pedazos, pedacitos, pedazotes de todos los humanos. Exacto. Muy ¿Sí? bien. Y pues acá en este archivo tenemos las fotografías también de cada uno de los sobrevivientes. Por ejemplo, pues aquí tenemos ayuda, pero déjenme pasarle. Pues acá tenemos a José Grimberg Wallman, son las fotos del libro, a Max Daniel Halpert, a Dolly Hirsch de Bestanding, a Joel David Katz, que justo ahorita estoy en la historia de Joel David Katz, Eva Gutmann de Goldstein. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de los pasaportes. Este es de Herbert Dreyfus Gundel, Nina Deutsch de Goldberg. Y así pues tenemos todas las fotografías de los sobrevivientes que decidieron hablar porque también muchos tomaron la decisión de no volver a mencionar su historia ni de recordar nada de lo que habían pasado, pero pues aquí tenemos claramente los que sí decidieron contar por lo menos un poquito de lo que vivieron, ¿no? Y muchos no lo pudieron ocultar porque sus pesadillas los acompañaron toda la vida, porque Claro, además claro. había un cómplice de culpa tremendo entre los sobrevivientes, que hoy se llama, hoy en Irak o en Afganistán lo llamaron el problema del soldado
recurrente, que es ¿por qué me salvé yo y los demás no? Exacto, ¿Para qué tienes me mucha salvé? razón. Y Entonces, también mucha de esa culpa recae en la segunda generación, que lamentablemente tenía que lidiar también con todo eso y son problemas pues que retribuyen muy feo. Aquí hay una historieta en el Sedicum también que habla sobre eso, sobre la segunda generación y de lamentablemente los muchos decesos que hubo de suicidios y cosas como esas de pues venir cargando el pasado de sus padres. así es que Oye, era inevitable además. Carmen, Claro. además, justamente el domingo pasado también se transmitió una película sobre la segunda generación, sobre los hijos de sobrevivientes, sí, que lo pasaron en el Cedijum, realizada por los Cohen, y tuvieron la presentación ahí en Cedijum con bastante éxito, ¿verdad? Sí, sí, claro que Oye, sí. oye, y otro, bueno, aquí quería nada más leerte, nos pusieron un mensaje, digo, hay que darle. Elena nos puso muy doloroso el testimonio y todo lo que han contado los sobrevivientes del Holocausto. Estamos también ahorita en Diario Judío trabajando con un proyecto, con un productor de cine que está queriendo tomar ahora a la tercera generación también, porque es muy curioso por lo que dicen acá y lo que hemos dicho. Los sobrevivientes muchas veces no les contaron a sus hijos, y tú lo ves mucho en esta película del murmullo, sí, no se los contaron, les tocó muchas veces, pero a quien sí les contaron de repente fue a las terceras generaciones, a los nietos. Sí, Con esos ya pudieron contar y explicar algunas de las cosas tan graves que pasaron. Entonces, son los que están cargando ahorita con muchas de estas historias. Y curiosamente, también sucedió con la tercera generación de descendientes de nazis, solo que con una variante. Esta tercera generación de descendientes nazis se han dado mucho a la tarea. Hay muchos casos de gente que lucha contra lo que fue el nazismo, contra todo esto, y en apoyo de difundir lo que fue el holocausto. Hay varios casos en ese sentido. Pero es las terceras generaciones las que están regresando en mucho de esto a tomar esa responsabilidad. Entonces, pues es interesante, ¿no? Pero además hay, para cerrar un poco el tema, hay que subrayar que el holocausto no es únicamente una cuestión física. Quizás eso es lo menos importante. Yo recibí de ustedes una colección de revistas que tienen en ujú, Yiddish, que espero poderlas pasar la próxima semana, todas las portadas y todo, porque lo que el holocausto destruyó fue la cultura y la herencia judía. Cuando claro, hablamos de ese artículo, Dios, religión y moral, ese artículo deberíamos de traducirlo completito para hoy, para quienes están hoy en Israel, porque quienes están hoy en Israel tienen exactamente el mismo debate. Necesitan a ese Dios, esas escrituras que dicen que les dieron y esa religión para ser morales, o por culpa de eso no son morales. Entonces se crea toda una serie de discusiones que se perdieron con la destrucción de los filósofos, de los escritores, de la literatura, del idioma que representaba toda esta gente. O sea, no es solo una claro, muerte física, es una muerte que es realmente lo que quería Hitler, independientemente de la muerte física. Y tú tienes ahí un pasaporte que también vamos a usar, en el que casualmente dice unschuldig, que es no culpable, que se lo sellaron en el pasaporte a una, tú tienes ese pasaporte ahí, que se lo sellaron, que significaba que podía pasar por los retenes alemanes porque él no era culpable de ser judío. Em, ujú, pero el tema es lo que Hitler realmente quería eliminar, era toda esa cultura, todo ese pensamiento, esa literatura, esa filosofía, esa moral, claro, lo que nosotros llamamos Yiddishkeit, que no se puede traducir a ningún. Yiddishkeit es claro, Yiddish. Bueno, No sí, reemplaza nada más, pero conjuga y reúne muchos valores que no se reúnen en prácticamente ningún otro idioma. Quizás un poco en inglés, pero fuera de inglés e yiddish no existe esa colección de valores, de temas, de discusiones, ni siquiera la tradición de discusión.
en ninguna otra cultura. No, no discutas, todos tienen derecho a creer en lo que ellos quieran. No le cuestiones nada, eso no existía, eso había que cuestionarlo todo, y Walter Benjamin, y bueno, desde Walter Benjamin hasta Einstein, hasta todos los demás, eran muestra directa de eso, porque al final lo que este señor Edelstein podía decir eran las cosas físicas que él podía sacar, pero él qué podía hacer con toda lo que se había perdido con el señor de al lado, que no tenía dientes de oro, que no tenía propiedades, que no tenía absolutamente nada más que todas las ideas que tenía en el cerebro, que no se podían comercializar, no se podían llevar, no se podían sacar, no tenían Ujú. ningún valor, porque una vez ahí adentro habían sido destruidas, y eso es exactamente lo que creía Hitler. O como dijo otro por ahí, mientras más inculto sea mi público, más los queremos porque más leales nos son. Y estamos exactamente en el mismo vértice histórico, y a lo mejor esta vez vamos a reaccionar mejor que en los 30, y a lo mejor no, pero eso ya lo veremos, y lo veremos en los próximos programas. Por hoy te quiero agradecer todo lo que trajiste, que está muy interesante. Todo lo que nos mandaste con Judith está todavía más interesante, y vamos a tratar de irlo, pues Analizando, revisando y transmitiendo, Daniel. irlo transmitiendo, traduciendo y transmitiendo, em, para que todos podamos compartir Dale. valores, Daniel, ideas. Bueno, no compartir, cuestionar, aunque sea valores, ideas y similares. Daniel, nos te vuelven, escriben un mensaje, como dijo el profesor, el profeta Daniel, no el profesor Daniel tú, sino el profeta Daniel. Nuestra es la culpa, y no por ser hebreos, sino por la maldad humana, porque si Israel no quiere a ese Señor eterno, habemos quién si queremos entender cuáles son nuestras maldades para dejarlas. Yo sé que Hashem es misericordioso. Muy bien, buen tema, porque el tema del artículo que tú mandaste dice: de veras necesitamos el miedo a Dios para saber cuál es nuestra obligación y para trabajar sobre esa maldad humana, o podemos controlar nuestra maldad humana solo con nuestra Claro. capacidad Oye, mental. Pues eso lo oye, decía Freud, ¿no? Que el Claro, humano esa es la necesita a Dios discusión, para detenerse de su misma maldad. pero no quiere decir que necesites, o sea, esas son las dos discusiones. ¿Necesitas a Dios para que Él controle la maldad, o necesitas a Para Dios que para tú te como autocontroles, ¿no? exactamente? O no necesitas a nadie, te puedes autocontrolar o no. Pero eso ya Daniel, es el super yo. Así es, exactamente. Dime, Isaac. Carmen, una pregunta. Justamente fue un grupo que por ahí mandamos, con el grupo que fue a visitar, tenían una duda primero sobre un periódico muy antiguo, que supuestamente es el primer periódico judío, y te lo pregunto también porque acá está Daniel, que hizo su tesis sobre los medios judíos en México. Un periódico, él me mencionó, que se llama El Secreto Negro o algo así. Te comentó, te El preguntó, y sábado además era secreto, Isaac. El ¿mandé? sábado El sábado secreto, secreto. ¿no? El sábado secreto, ese. Que, Sábado secreto lo publicó Daniel, déjame Porfirio preguntar. Díaz. Daniel, muy bien. Esta persona quería saber si tenían alguna edición o se podía tener algo en el CEDIJU, porque además uno de sus abuelos, bisabuelos, era quien lo había hecho o quien había participado, un señor Tendría que Abravanel. checar con archivo, porque la verdad no sé si tengamos algo sobre el sábado secreto, Y, pero lo checo y te aviso, ¿va? y él fue, pero no te he Podemos preguntado si agregar, fueron por ahí. Bueno, el sábado secreto no circulaba en México. El sábado secreto fue una publicación que hoy le llamaríamos de relaciones públicas del gobierno de Porfirio Díaz, que estaba desesperado por industrializar y desarrollar a México, y el sábado secreto se distribuía únicamente en los países de judesmo, en los países sefaradíes, no en Europa Oriental, solo en Turquía, Bulgaria, eh, Grecia, etcétera, para atraer eh, gente de esas comunidades a que viniera a México a crear la industrialización del país, a ayudar a crear la industrialización y comercialización del país, y de ahí, a través de Francia, se distribuía en Francia, en Austria, etcétera, donde había muchos judesmoparlantes, y de ahí te sale
organizaciones como el Puerto de Liverpool, Banco Nacional de México y otras instituciones que surgen precisamente Ferrocarriles de México. de este esfuerzo de Porfirio Díaz por desarrollar o por crear algo enriquecedor para todos en México. Por eso es difícil sería muy interesante que lo tuvieras, pero eso estaría, si en algún lado, debería estar en los archivos de Francia o en los archivos de Turquía, que es donde Pues se checo, a ver distribuyó. qué puede haber. Que checas, hay por ahí un señor Abravanel que participaba en esto. Bueno, podemos también checar todo el antecedente de quién es Abravanel, porque Abravanel era primer ministro de España durante la expulsión. Mm. O sea, Abravanel es una larga dinastía de pensadores financieros y filósofos sefaradís de muy altos vuelos. Es más, yo diría que toda la filosofía, si no toda, mucha de la filosofía y de la literatura judía de Europa Oriental se origina en los escritos de Abravanel, bueno, y Maimónides. Así que ahora ya tenemos dos piedras de cuál agarrarnos para el futuro. A ver qué encuentras tú por allá de Abravanel. A ver si yo por acá encuentro uno de los libros de Abravanel. Estoy seguro que en lo que te vamos a dar de la Lerer que Maya están unos libros de Abravanel, pero está en México, no lo tengo yo acá. Muy bien, me parece buena Muy idea. bien. Este, Hoy te agradezco mucho tu participación, incluso con todas las revistas que mandaste en Yiddish. Se me ocurrió que deberíamos de generar una lotería, un juego de lotería con todas las publicaciones en Yiddish, nada más para que la gente entienda todo lo que había y que a lo mejor algún día volverá a ver de toda esta cultura secular, bueno, secular y religiosa en Yiddish, porque de las publicaciones que tú mandaste había uno que era de los sionistas en Yiddish, otra que era de los religiosos en Yiddish, otra como el Tzipus, que era de los comunistas en Yiddish, y otra que era de los socialistas, budistas, no sionistas en Yiddish. En fin, mandaste una muy buena colección. Ojalá algún día podamos hacer la lotería que le permita a la tercera generación conocer qué había, porque si lo conocen a lo mejor lo quieren reproducir. Vean nada más cuántos libros. En fin, muchas gracias por tu presencia, gracias a Leisher por habernos acompañado, gracias a todos ustedes que escucharon el programa. No se les olvide suscribirse y mandar este programa a sus amigos. Bueno, si no lo quieren mucho, a sus enemigos también, para que puedan acompañarnos en Facebook, en YouTube, en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Isaac. Hoy no tuvimos a Judith, pero igual le mandamos un cordial saludo. Quizás la próxima semana ya la tengamos acá, eso esperamos. Y a todos ustedes, no se les olvide, próximo viernes, mismo lugar, misma hora, que sea la hora que sea en donde estén ustedes, porque casi llegamos a 100,000 gentes que oyen este programa o que lo escuchan. Bueno, que lo oyen y que lo escuchan, pues no es lo mismo oír que escuchar, pero vamos a preferir que lo escuchen con cuidado y pues están en todo el mundo y nos oyen a todas horas y en todos los lugares. A todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Isaac. Gracias, Carmen. Gracias, Judy. Gracias a todos. Bye.